Dorian Gray era un joven aristócrata de belleza impecable, sus rasgos delicados y juventud eran admirados por todos los que cruzaban su camino. Su cabello rubio y ondulado enmarcaba un rostro de facciones perfectas, con ojos azules penetrantes que reflejaban la esencia de la vida. Era un joven que al entrar en una sala, atraía a atención inmediata de todos, haciéndole sentir como el centro del universo. En un día soleado de verano, decidió visitar el estudio del renombrado pintor Basil Hallward, para intentar eternizar su imagen con un pintor reconocido. Al entrar en el estudio, Dorian fue inmediatamente envuelto por la atmósfera mágica que permeaba el lugar. Las paredes estaban adornadas con lienzos de colores vibrantes, cada uno contando una historia propia. Basil, al ver a Dorian, quedó instantáneamente encantado con la apariencia del joven. Era un artista profundamente sensible e introspectivo, y la belleza de Dorian parecía despertar su creatividad de una manera que nunca había experimentado antes. Basil decidió que Dorian merecía ser inmortalizado en una pintura, y con eso, comenzó un trabajo en un retrato que capturaría no solo la apariencia del joven. Durante las sesiones de pintura, Dorian se sentía cada vez más a gusto en el estudio de Basil, y una amistad especial comenzó a florecer entre ellos. Basil, que era un artista reservado, encontró en Dorian una fuente de inspiración y belleza que no podía ignorar. Sin embargo, la dinámica cambió cuando Lord Henry Wotton, un amigo de Basil, entró en escena. Un hombre cínico y hedonista, Lord Henry tenía una manera de ver el mundo que desafiaba las convenciones sociales y morales. Era un filósofo de la indulgencia, creyendo que la vida debía ser vivida, sin limitaciones. La primera vez que Dorian se encontró con Lord Henry, se sintió intrigado y al mismo tiempo encantado. El encanto de Henry y sus palabras persuasivas cautivaron inmediatamente a Dorian. En las conversaciones que siguieron, Lord Henry previó un futuro en el que Dorian podría disfrutar de todos los placeres de la vida, libre de cualquier restricción moral. Con una mente llena de ideas provocativas, Henry hizo hincapié en la futilidad de la juventud, indicando que Dorian debería aprovechar cada momento mientras aún tenía su belleza intacta. Bajo la influencia de Lord Henry, Dorian comenzó a temer el envejecimiento y la pérdida significativa de atractivos, que vendrían con el paso del tiempo. En esas noches de esplendor, Dorian conoció a muchas mujeres. Entre tantas estaba Sybil Vane, una actriz talentosa que actuaba en una compañía teatral local. Era una joven de espíritu libre, con una belleza sencilla y un talento innegable. Dorian se sintió atraído por ella, y pronto los dos encontraron un romance intenso. Sybil, con su pasión por la actuación, hizo que Dorian se sintiera vivo de una manera que nunca había experimentado antes. Sin embargo, Lord Henry, siempre provocador, advirtió a Dorian sobre los riesgos de apegarse a una sola mujer. La relación de Dorian y Sybil parecía mágica, pero la influencia de Lord Henry continuó acechándolo. Cuando Sybil, en una presentación, no logró alcanzar la excelencia esperada, Dorian se sintió desilusionado. La rechazó cruelmente sin considerar el amor que había cultivado por ella. El corazón de Sybil se rompió con el desprecio, y consumida por el dolor, ella terminó con su propia vida. La muerte de Sybil impactó profundamente a Dorian, pero cargó con su culpa, prefiriendo continuar su vida bella con altivez y orgullo. Con el tiempo, Dorian se fue perdiendo cada vez más en su vanidad y su vida vacía de moral. Un día, Basil, el pintor que había iniciado este viaje, decidió confrontar a Dorian sobre su estilo de vida y la eterna juventud que parecía poseer. Basil estaba preocupado por la dirección que la vida de Dorian había tomado y quería entender cómo había logrado mantener su apariencia intacta mientras se entregaba a la depravación. En un momento de ira y desesperación, Dorian reveló el retrato deformado a Basil. El impacto y la horrorización del artista fueron palpables mientras percibía la verdad sobre el alma de Dorian. Dominado por la culpa y el tormento, Dorian decidió que acabaría con el retrato que simbolizaba su corrupción. En un acto desesperado, apuñaló la tela, creyendo que eso traería su redención. Sin embargo, al hacerlo, Dorian selló su propio destino.
Dorian Gray vivía en una de las mansiones más opulentas de Londres, donde la sociedad más sofisticada se reunía para deleitarse en sus elaboradas fiestas. Aunque su apariencia exterior permanecía siempre impecable, su alma soportaba las cicatrices de todo su desenfreno. Su retrato, que había hecho un pacto oscuro para permanecer siempre joven, llevaba las marcas de su corrupción y decadencia. Durante muchos años, Dorian se entregó a una vida de placeres desenfrenados. Entre reuniones secretas en barrios sombríos y encuentros hedonistas rodeado de las figuras más decadentes de la ciudad, Dorian buscaba constantemente experiencias que lo enfrentaran a los límites del placer. Su belleza sobrenatural abría puertas que la moralidad intentaba cerrar, y su espíritu se sumergía en un abismo del que ningún hombre podía salir indemne. Conforme los años pasaban, Dorian comenzaba a percibir algo que su vanidoso corazón antes pasaba por alto: el peso insoportable de sus actos. A pesar de que su reflejo en el espejo no mostraba signos del tiempo, las grietas en su alma se hacían cada vez más difíciles de ignorar. Los murmullos de la culpa, que antes acallaba fácilmente con nuevas aventuras, ahora comenzaban a resonar con mayor fuerza en su mente. Desesperado por escapar de su maldición, Dorian pensó que quizá el camino a la redención podría salvarlo. Empezó a actuar con bondad, a realizar buenas acciones, donó generosamente a causas benéficas y evitó los excesos que antes lo definían. Sin embargo, cada gesto altruista parecía vil a la luz de su verdadera intención. No era la bondad lo que lo impulsaba, sino la desesperación de reparar un alma ya corrompida. Pero ninguna caridad sería suficiente para lavar sus pecados, y ningún acto de bondad lograría revertir el efecto implacable del retrato. En un último intento de liberarse, Dorian confrontó la verdad de su existencia. Decidido a destruir el único testigo de su verdadera naturaleza, apuñaló el retrato con desesperación. Aquella noche sellaría su destino. Los sirvientes, alarmados por un estruendo proveniente del ático, acudieron a investigar. Se encontraron con una escena perturbadora. En el suelo, yacía el cuerpo de un anciano decrépito, un hombre arrugado y desconocido con una daga incrustada en su pecho. Colgado en la pared estaba el retrato de Dorian Gray, restaurado a su estado original, mostrando un joven radiante y hermoso, tal como cuando fue pintado por primera vez. Dorian Gray, en su búsqueda insaciable por la juventud y la belleza eterna, había sido consumido por su propio deseo. El retrato, como un espejo de su alma corrupta, finalmente reveló la verdad que Dorian había intentado esconder del mundo: la destrucción interna que su vanidad había sembrado. A través de su final trágico, su historia se convirtió en una poderosa advertencia sobre los peligros de sacrificar el alma por superficialidades pasajeras.